¿Qué otras preguntas hay para Adrián Corol, director de RAE, radio aficionado, conductor de bichos de radio, animador de televisión, ex Vergara, o cada tanto se reagrupan y salen a hacer de las suyas? No salimos a pintar técnicamente, pero hoy lo que nosotros hacíamos como grafitis hoy se llama Twitter. Nosotros tuiteábamos en las paredes, pero lo que, a ver, el ADN de los Vergara básicamente eran mis hermanos, algunos amigos cercanos y yo, y seguimos siendo hermanos y amigos y en contacto todo el tiempo. Así que hacemos algunas cosas juntos, hemos hecho también muchos espectáculos y demás, y hay siempre algunas ideas para hacer cosas juntos los tres, sí, sí. ¿Te acordás de algunas frases que hayan pintado en aquella época, en pleno proceso cívico-militar? Lo que pasa que hay un catálogo infernales, hay muchas que están relacionadas con aquel momento o que tenían que ver con cosas del momento. En aquel momento nosotros, por ejemplo, cada tanto en la tele daban los tres chiflados. Nosotros éramos chicos, al mediodía daban los tres chiflados y de repente lo levantaban y después volvían los tres chiflados y en aquel momento lo habían sacado. Habían sacado los tres chiflados de la televisión, nosotros salimos a pintar si Curly no aparece, quemamos Canal 13. Quiero morir. Lo bueno, no por eso, al poco tiempo volvió, por supuesto, hicimos varias, o sea, adaptábamos muchas frases en aquel momento, jodíamos mucho. La dictadura interrumpió de alguna manera la infancia y la adolescencia de mucha gente y la vida de muchísimos miles. Claro. Y cuando nosotros a fin de la dictadura empezamos a pintar las paredes, hicimos como un puente con aquella infancia, entonces pintamos mucho esto de los tres chiflados, de Meteoro, de los dibujos animados, poníamos no queremos ir más en la cajuela y firmaban Chito y Chispita, o poníamos, había una campaña para la donación de órganos, que había que donar órganos, no a la donación de órganos, y entre paréntesis poníamos Yamaha, que era una gran firma de música, de teclados, Sí. de órganos. Había infinidad, después iban creciendo ya a principios de los Vendiste la 90. tinta. A principios de los 90 ya dejamos de pintar y estábamos ya más metidos en lo que tiene que ver con el teatro y la tele y la radio, pero la época del graffiti es muy interesante porque es una época muy libre y fundacional también de una generación acá en la Argentina que es la generación de la década del 80, el siglo pasado, que fue muy bien representada en el rock nacional, en el movimiento under, y dentro de esa movida y estábamos los Vergara. Decías que lograron restituir a su puesto a los tres chiflados. ¿Tuvieron algo que ver con que vuelvan a reponer el zorro en estos días, que había sido echado? En aquel momento trabajamos también con el zorro, hacíamos denuncias, ¿no? Por ejemplo, íbamos y pintábamos en una pared, el zorro es Diego de la Vega. Nada más, y lo siguen, ¿entendés? O Batman es Bruno Díaz. Che, pero eran buchones ustedes. Meteoro, sí, eras Meteoro. Le ponemos Meteoro, dos puntos. El enmascarado es tu hermano. Y era todo mucha denuncia. También a los personajes de Trulalá, de Super Hijitus, a todos, o sea, todo era como si el mundo imaginario de los dibujos animados y la cosa infantil nuestra tuviese una incidencia política. De hecho, nuestra formación en ese momento era una formación política. Nosotros aprendimos a hacer grafitis en las paredes porque aprendimos en el marco de las juventudes políticas en el último tramo de la dictadura a pintar las paredes con aerosol, y las primeras pintadas fueron a la salida de un acto político en 1982 en la Federación de Box. Entonces ahí es como que nos dimos cuenta de que muchas de las cosas que poníamos en las paredes se podían poner con la misma técnica pero con humor. Claro. En aquel momento una consigna universal que es el pueblo unido jamás será vencido, entonces todo el mundo pintando, el pueblo unido jamás será vencido, y nosotros me acuerdo que pintamos como el pueblo unido jamás será, y terminó ahí. Entonces, a partir de ahí empezó de a poquito empezamos tocando
las consignas políticas y rápidamente nos fuimos a crear un universo nuestro, que era el de los grafitis de humor, que la gente los iba notando, era muy divertido porque nadie nos conocía, y ibas en el colectivo, en el bondi, y veía gente que miraba la pared, la pintaba y se reía, y tenemos testimonios muy lindos de gente de la época, de los hermanos Moura contándonos de Federico Moura y los virus que iban en el bondi por Belgrano, por el barrio Belgrano, por Cabildo, escribiendo. Ahí en Vicente López teníamos amigos en el Vicente López, en el colegio, y también íbamos y pintábamos. O sea, era una época muy que nos encontramos para salir a pintar. Y de hecho fue muy interesante. Hoy el graffiti, sobre todo esa etapa, en muchos ámbitos de la comunicación o de las carreras de comunicación, se estudian seriamente y nos preguntan, ¿ustedes por qué salían a pintar? ¿Por la libertad, la democracia? Y la verdad, yo siempre respondo lo mismo, no, salimos para joder, para cagarnos de risa, o sea, para divertirnos, y no pensábamos, che, vamos a tener un mensaje contra la censura y la dictadura, eso lo pensamos después, cuando lo estudiamos un poco, pero en aquel momento era divertirnos y construir algo, y en aquel momento fíjate que también nacieron las primeras radios libres acá en la Argentina, como el Bulo de Merlín y algunas otras radios que al poco tiempo nació La Tribu, experiencias que marcaron y que todavía marcan el pulso de la radio en la Argentina. Claro, ya ahí hablando más de los 90 y esa etapa en la que el 1 a 1 permitía comprarte los equipos transmisores de FM, y bueno, y podías salir al aire más fácilmente.